Tema 7. Epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles contribuyen a la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Están constituidas por las enfermedades crónicas no transmisibles más las lesiones externas, accidentes, homicidios y suicidios. Las enfermedades crónicas no transmisibles, o ECNT, son enfermedades de larga duración, cuya evolución es generalmente lenta. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y a los modos de vida actuales, que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. Recuerden que estos dos factores, no tener actividad física y alimentarnos incorrectamente, implican que podemos tener algunos padecimientos como obesidad y esto podría desencadenar algunas otras enfermedades. Es por esto que son factores claves para poder controlar algunas de estas enfermedades no transmisibles. En conjunto, son responsables del 60% de las muertes, 80% de las cuales ocurren en los países de bajos medios o de bajos ingresos. Las principales son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades renales. Y si se dan cuenta, todas estas tienen que ver algunos factores importantes de riesgo por las cuales se podrían adquirir, como el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Y esto cuenta en la actualidad como si estos factores de riesgo de alguna forma los podemos controlar, podemos hacer que estas enfermedades se puedan prevenir o disminuir, ¿sí? Esto quiere decir que hay que tratar de que estos factores de riesgo se disminuyan, así como está el arbolito. Tenemos en las raíces el tabaco, el alcohol, la baja actividad física y pueden hacer que crezcan estas diferentes actividades. Si en las raíces, como está en la imagen del árbol, las controlamos, les damos una alimentación diferente, pues el árbol va a crecer con otras características. Factores de riesgo. El número 1 son factores de riesgo por comportamiento. Los comportamientos modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malas y el uso nocivo de alcohol aumentan el riesgo, como ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, estos factores hacen que aumenten este tipo de enfermedades. Y los ejemplos de qué es lo que causan estas enfermedades sería que el tabaco, de las personas que fuman, se tienen 7.2 millones de vidas al año, o sea, se pierden. Y se prevé que esta cifra va a aumentar considerablemente en los próximos años. 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta excesiva de sal. Más de la mitad del 3.3 millones de muertes anuales se atribuyen al consumo de alcohol. 1.6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. Entonces, ¿qué son los factores que tenemos que modificar? Hay algo muy interesante, por ejemplo, la parte del alcohol y de fumar, ya ni siquiera necesitamos que nos promuevan esa parte, o sea, solitos los individuos fuman y toman, o sea, no hay tantos anuncios de alcohol o tabaco en la televisión, bueno, de tabaco prácticamente ya no hay, ¿sí? Y aún así la gente sigue fumando. Esto es un hábito que se va adquiriendo por situaciones que tienen que ver con cultura. Número 2. Factores de riesgos metabólicos. Contribuyen a 4 cambios metabólicos fundamentales, que son el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, que son concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, la hiperlipemia, concentraciones elevadas de grasa en la sangre,
que si se dan cuenta, a pesar de que son situaciones que estamos hablando ya de metabolismo, están también influenciadas por los factores que habíamos dicho hace rato, como mala alimentación, no hacer ejercicio, ¿sí? Aunque habría que ver metabólicamente hablando si algunas personas somos más propensas a otras enfermedades, que más fácil de adquirir algunas enfermedades que otras, ¿sí? Entonces, eso implica que si metabólicamente no somos tan sanos, va a ser más fácil que si somos alcohólicos o fumadores, pues seamos más sensibles a obtener algún tipo de enfermedad, como por ejemplo los fumadores pasivos, que sin fumar adquieren ciertas enfermedades. Importancia. La pobreza está estrechamente relacionada con estas enfermedades, las enfermedades no transmisibles, ya que las personas son más vulnerables, ¿sí? Y socialmente desfavorecidas, enferman más y mueren antes que las de mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo de exposición a productos nocivos como el tabaco o a prácticas alimentarias incorrectas y tienen un acceso limitado a los servicios de salud, ¿sí? Entonces, la desventaja que tienen las personas pobres es que es más difícil que cuando se sienten mal acudan rápidamente al médico y que paguen porque les hagan estudios o que los atiendan rápido en el sector salud, ya que entre más pobre sea el país, el sector salud es más precario, tienen que atender a más gente, por lo tanto hay menos personal para atender a esa población tan grande, ¿sí? Entonces vamos teniendo dificultades en el sector salud para atender a todas las personas, ¿sí? Y las personas que tienen dinero, pues pueden, si en el sector salud no las atienden rápido, pueden pagar sus estudios, su atención médica y entonces eso tendría una gran ventaja. Entonces, es por esto que en esos países existen mayor número de personas que mueren o que empiezan en algún momento ahí las epidemias. Para controlar las enfermedades es importante centrarse en las mejorías de los factores de riesgo asociados con ellas, que es, por ejemplo, tener un enfoque integral que hace que todos los sectores, incluidos entre otros la de salud, las finanzas, el transporte, la educación, la agricultura y la planificación, colaboren para reducir los riesgos sociales en las enfermedades y promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas. Esto es que los diferentes sectores en conjunto trabajen de una manera interdisciplinaria para tratar de evitar que las enfermedades se propaguen, porque como ya dijimos hace rato, podrían empezar a hacer una epidemia. Esto es, si tenemos un número muy grande de personas con sobrepeso, vamos a tener también un número muy grande de personas con diabetes o algún otro tipo de enfermedad que va a ser difícil que podamos de alguna forma atenderlos a todos o que la atención sea cada vez más lejana a los momentos o al tiempo adecuado para evitar que pase algo más grave, ¿sí? Es fundamental invertir en una mejor gestión que incluya la detección de tratamientos, así como el acceso a los cuidados paliativos. La atención primaria para reforzar su detección temprana y el tratamiento a tiempo, ¿sí? Ayuda a que esto se reduzca en costos. Esto es, si yo lo detecto a tiempo, voy a poder solucionar el problema, ¿sí? Y esto ayuda a que no aumente mi costo en darle un tratamiento más complicado y más largo a esta persona, ¿sí? O a la población. Las capacidades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles en los países de ingresos bajos, este es muy complicado porque hay que tratar de buscar la forma de que en estos países se pueda obtener un control y que los servicios médicos sean mejores, o cuando menos que se pueda atender a toda la población, cobertura suficiente del seguro de que puedan proporcionarse un acceso universal a las intervenciones esenciales contra las enfermedades, que es lo que estábamos diciendo, que se les tenga cuidado a las personas para que se les pueda brindar la atención oportuna y adecuada, ¿sí? La 7.2, investigación etiológica. La etiología es la ciencia centrada en el estudio de las causalidades de la enfermedad.
La etiología en el campo de la medicina se refiere principalmente al estudio de las causas de las enfermedades. Los tres elementos necesarios para que se desarrolle una enfermedad son el medio ambiente, el agente y el huésped, que ya habíamos visto que es la tríada, ¿sí? Los tres elementos por sí solos no causan un problema. Es la consecuencia de los tres en tiempo-espacio lo que da como resultado una enfermedad. Cuando se conoce la causa o causas de una enfermedad, facilita la investigación y un tratamiento específico o, en su defecto, un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. Dependiendo del grado de enfermedad del paciente, le podemos ayudar a que se controle la enfermedad o, como dice aquí, hacer que éste tenga una calidad de vida mejor, ¿sí? Recuerden que para esto necesitamos el huésped, que es la persona, el agente externo, que sería la bacteria o el microorganismo, y el ambiente, que el ambiente puede ser ya dentro del huésped, ¿sí? Una vez que se introduce el microorganismo, que tenga las características necesarias para que se pueda desarrollar o que sus defensas estén bajas. Se considera que los 4 tipos básicos de factores que influyen en la causa de las enfermedades son predisponentes, o sea, la edad, el sexo, enfermedad previa o otros que pueden crear una mayor sensibilidad ante una enfermedad. Acuérdense que es bien importante que hay enfermedades que son más fáciles que les den a los niños o a los ancianos. También hay enfermedades que son más fáciles que les den a las mujeres. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo, cómo son las características del huésped. Facilitadores: bajos ingresos, desnutrición, malas condiciones habitacionales, pueden favorecer el desarrollo de determinadas enfermedades. Recuerden que si no estamos bien alimentados, nuestras defensas bajan y entonces seríamos fácil de que nos enfermemos. Desencadenantes: la exposición a un agente patógeno causante de una enfermedad puede precipitar su desarrollo. Esto es que si estamos en constante riesgo, o sea, si estamos siempre con personas que tienen alguna enfermedad, en este caso, por ejemplo, una enfermedad viral, pues podría ser que nos enfermemos fácilmente. No necesariamente nos tenemos que enfermar, pero podría haber una posibilidad más alta. Potenciadores: la exposición repetida a un agente patógeno puede agravar una enfermedad ya presente. Entonces, ojo, si es una persona que ya estuvo enferma, entonces hay que esperarse hasta que esté totalmente sana para, si es que va a estar en contacto con otra persona que está enferma, no se enferme, ¿sí? Porque si no es fácil que recaiga. Y a veces las recaídas son más graves. El Instituto Nacional de Epidemiología promueve el desarrollo de la epidemiología a través de la metodología de la investigación, la metodología epidemiológica y la realización de estudios sobre el proceso salud-enfermedad de la población contribuyen a establecer procedimientos tendientes a promover y mejorar la salud según el perfil epidemiológico de cada grupo social, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante que se esté controlando por medio de este instituto, ver cómo se está comportando la población ante diferentes enfermedades para que se traten de evitar llegar a lo que hemos estado manejando durante todo el curso, evitar epidemias, controlarlas desde antes, ¿sí? La investigación comprende estudios de morbilidad, mortalidad, incidencia, prevalencia y factores de riesgo, estudios de brote, vigilancia epidemiológica, investigaciones etiológicas, investigaciones evaluativas, investigaciones de enfermedades no transmisibles, tumores, lesiones, diabetes, cardiovasculares y de transmisión sexual, y transmisibles como el SIDA, el sífilis, la viruela. El instituto asesora y realiza investigaciones en todas las jurisdicciones del país y contribuye con el nivel central y otros organismos nacionales e internacionales. Es importante que veamos el comportamiento de una población, a lo mejor en una pequeña región, luego ver en una ciudad y posiblemente cómo se comporta en un país para, como ya habíamos dicho, dependiendo del tipo de investigación que se esté haciendo, el tipo de enfermedad, podamos tratar de detener o contener o eliminar esa enfermedad para que no se haga una epidemia. Y con esto, lo que se tiene que hacer es el cuestionario 3, que es muy chiquito, lo contestan, después hacen la actividad 3, perdón, donde tienen que elegir
3 enfermedades de las que quieran ustedes, de estas 7 que están aquí, poner cuál es el factor de riesgo, ¿sí? Y después poner los síntomas, cuidados que debe tener el paciente, tratamiento de prevención y cifras nacionales sobre estas. Entonces, con esto, este, eligen las 3 enfermedades y desarrollan los 2 puntos que están en las 2 columnas siguientes, ¿sí? Y con esto terminaríamos el segundo parcial. La semana que entraríamos el examen y la que sigue les entregaría calificación, ¿sí? Es importante que lo que estamos viendo o que todo lo que vimos tiene que ver con qué, con prevenir enfermedades, que no, que de alguna forma evitemos que la población se enferme para que lleguemos a una epidemia. Hay que tratar de controlarlo y este control se puede dar desde una forma sana, que podría ser comer bien, ejercitarse, dormir bien, estar continuamente checándose para que estemos al pendiente de nuestra salud. Todo eso se puede hacer para tratar de prevenir, pero tenemos un factor muy importante que es el factor economía. No todas las personas pueden hacer eso. Entonces, es por esto que el sector salud tiene que estar cuidando a las diferentes estatus de población para que se puedan este, de alguna forma controlar y atender a tiempo a las personas que están enfermas para evitar tener alguna epidemia.